Alumnos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor, sí se escucha. Ok. Bien, bien. Tengan todos buenas tardes. Después de, creo que un periodo de receso no es un poco larguito y que la anterior clase no hemos podido pasar, pues vamos a continuar con el avance de la materia, ¿ya? Vamos a hacer una revisión rápida de este tema que ya lo hemos visto y bueno, nada más eso. Luego vamos a hablar un poco sobre el examen y las prácticas. ¿Ok? Entonces, insuficiencia ventilatoria nasal, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia ventilatoria nasal? Es un cuadro ocasionado por la dificultad del pasaje de aire a través de las fosas nasales o el incompleto acondicionamiento de este que provoca una hematosis inadecuada. Es decir, el aire que respiramos no pasa adecuadamente por las fosas nasales, lo que provoca una insuficiencia, ¿no? A nivel nasal, en otras palabras. Y esto no puede ocasionar un cambio adecuado del intercambio de oxígeno a nivel pulmonar.
Según su carácter puede ser cualitativa o cuantitativa. La insuficiencia cualitativa es un conjunto de alteraciones que afectan el acondicionamiento del aire inspirado, ¿no? Y se conocen dos tipos, puede ser extrínseco o intrínseco, ¿no? O sea, afecta a las condiciones del aire que se inspira, ¿no? Entre las extrínsecas, pues son factores que son fuera, digamos, del cuerpo, en otras palabras. Las variaciones de ambiente, por ejemplo, superan la capacidad de compensación de la mucosa nasal y modifican la función ciliar. Ustedes saben que cuando nosotros respiramos, las fosas nasales tienen una función que es el calentar y humidificar el aire, ¿no? Pero cuando la temperatura del aire ambiente es menos 8 grados o más de 40 grados centígrados, obviamente ya existen alteraciones, ¿no? No se puede calentar un aire de esas temperaturas, ¿no? Y la humedad inferior al 30% o polvos o gases que pueden entrar en las fosas nasales y no permitir esas funciones de calentamiento y humidificación del aire para que tenga una adecuada hematosis en el árbol bronquial o en el epitelio alveolar, en este caso. Bien, y las intrínsecas son las enfermedades congénitas, ¿no? La mucoviscidosis, el síndrome de Cartagener, pues son enfermedades que producen toda una alteración en la motilidad ciliar, por ejemplo. Entonces, los cilios del epitelio ya no hacen ese barrido mucoso hacia afuera. Entonces, si no tiene, si está alterado, obviamente va a haber una acumulación y obviamente ahí ya también va a provocar un cierto grado de insuficiencia, ¿no? Por no o poder, va a ser ese moco que produce el epitelio, ¿no? También el síndrome de Cartagener es un defecto de motilidad ciliar, ¿no? Puede ser un defecto de motilidad ciliar o también puede ser unas alteraciones como esas mucoviscidosis que pueden tener alteraciones a nivel de la secreción exócrina de estas glándulas o de este epitelio ciliar. Bien, hablamos de la insuficiencia cuantitativa a las alteraciones que llevan a la disminución en la cantidad del aire inspirado, ¿no? Es decir, la cantidad que entra no es la misma, ¿no? Pueden ser orgánicas o funcionales. Dentro de las orgánicas son alteraciones estructurales de la pirámide nasal, fosas nasales, malformaciones, traumatismos, tumores, pólipos, hipertrofia de cornetes, cuerpos extraños y sinequias. Y entre las funcionales está determinada sobre todo por hipertrofia reversible de los cornetes, ya sea por una sinusopatía, una rinitis, una sinusitis, etcétera. Puede ser alérgica o inflamatoria o infecciosa, ¿no? O de otra etiología. Como pueden ver en los dibujos, no podemos ver fosas nasales. En las fosas nasales el tabique está desviado, ¿no? Entonces, eso sería orgánico, una alteración estructural del tabique, lo que hace que una fosa nasal no sea muy permeable, por decirlo así, no entre la adecuada cantidad de oxígeno, por tanto provoca una insuficiencia, ¿no? Y en la foto inferior se puede observar ya con su sutura, ¿no? Hay una línea en justamente el tabique entre ambas fosas nasales, en donde se ha hecho la corrección quirúrgica y ya tiene su sutura ahí, ¿no? Y en la foto donde está mostrando un tumor, ¿no? Podría ser un pólipo en la fosa nasal, ¿no? Y vemos cómo es una estructura orgánica que puede producir una obstrucción, ¿no? De todo el canal nasal para que de esta manera no se pueda tener una adecuada ventilación ni respiración, ¿no? Y provocando una insuficiencia. Bien. La insuficiencia ventilatoria nasal tiene sus manifestaciones clínicas, cuáles son dificultad para ventilar por la nariz, ¿no? Inspiraciones nasales bruscas, ventilación ruidosa, diurna, también nocturna, disosmia, hipogeusia y modificaciones del timbre de voz. Puede haber formas clínicas, puede ser unilateral o bilateral, puede ser parcial, total, brusca o progresiva, transitoria o permanente. Entonces, mucho depende de la causa etiológica para que se pueda manifestar, ¿no?
Puede ser de un lado, de los dos lados, progresivo o puede ser brusco, ¿no? Entonces, la disosmia es una alteración de la disminución del sentido del olfato, ¿no? Entonces, ya no hay esa adecuada eh, percepción, ¿no? De los olores. Por lo tanto, si hay una alteración en en la fosa nasal, en el trayecto de la fosa, también puede haber una alteración en, en el epitelio, ¿no? Que tiene las neuronas sensitivas para captar este tipo de olores, ¿no? Una hipogeusia es la disminución de la capacidad de notar los diferentes sabores. Ustedes saben que el olfatorio también está, digámoslo así, en conexión con el gustativo y el nervio facial, ¿no? Entonces hay indirectamente cierto tipo de alteraciones. Y las modificaciones del timbre de voz, precisamente porque la cavidad nasal sirve como una caja de resonancia para la modificación o para la, la- la- para la voz, ¿no? Entonces, tal vez al entrar un cuerpo extraño, secreciones, etcétera, disminuir esa caja de resonancia, pues puedes tener otro tipo de voz. Voces un poco nasalizadas, por ejemplo. Ya. Bien, la insuficiencia ventilatoria nasal. ¿Cómo se diagnostica? Por semiología, ¿no? A la exploración, a la interrogación, anamnesis, etcétera. Desde cuándo, etcétera. Y obviamente en la semiología entran principalmente dependiendo de la edad, ¿no? Puede ser niño, puede ser adolescente, adulto, etcétera. El tipo de patología, puede haber, por ejemplo, el antecedente de trauma, ¿no? Que generalmente puede provocar un desvío del tabique, como estamos observando en la foto, ¿no? Se puede ver una pirámide nasal que tiene un tabique desviado, provocando una insuficiencia ventilatoria nasal. Entonces, es muy importante para tener un diagnóstico cuál es, desde cuándo está, cómo está, etcétera, ¿no? Ahora, no siempre puede ser por peleas, también los accidentes de tránsito, las caídas, etcétera, pueden provocar este tipo de desviaciones de tabique. También hablamos de los estudios complementarios, como los rayos X, de los senos paranasales y de la pirámide nasal, una tomografía computarizada o una sinodébita manometría, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, una tomografía con su corte coronal y su corte axial en la parte inferior, en donde se puede observar un desvío del tabique nasal, ¿no? Se pueden ver la parte en donde se ven las órbitas. Claramente hay un desvío del tabique, hay una edematización de los cornetes, ¿no? Y en la parte derecha, ¿no? En la parte izquierda sería, ¿no? Que está al lado, el corte axial. Podemos ver incluso que uno de los senos maxilares está ocupado por una secreción líquida, ¿no? En un lado es oscuro y en el otro lado ya tiene una ocupación. Muy posiblemente por un trauma, ¿no? Entonces, es más clínico que es radiológico, ¿no? Tal vez cuando las estructuras de las fosas nasales son un poco más profundas, difíciles de explorar, tal vez sí, ahí se confirmaría, tal vez con exámenes como una tomografía. Después es simplemente la inspección. Aquí, por ejemplo, podemos ver una tomografía, ¿no? Con reconstrucción 3D de los huesos de la cara. Entonces, esto pasa mucho cuando hay accidentes de tránsito, ¿no? Cuando hay accidentes de tránsito, uno se golpea por la fuerza, por la inercia de que el cuerpo produce, ¿no? Contra una superficie dura, ya sea los vidrios, volantes, asientos, etcétera. Entonces puede producir un golpe, ¿no? Entonces muchas veces provoca estos traumas faciales, se llaman, ¿no? Trauma facial, pero dentro de los traumas faciales obviamente está también los huesos propios de la nariz, tabique, etcétera. Y después los pacientes pueden quedar secuelados, o sea, es decir, con un desvío de tabique, pueden quedar con una luxación, etcétera, o alguna
disminución por el proceso de cicatrización del canal nasal, ¿no? Lo que con el tiempo va a tener una insuficiencia ventilatoria nasal. Entonces, pueden ver, ¿no? En la reconstrucción 3D que hay dientes que no están chuecos, el maxilar inferior tiene una fractura, ¿no? Tiene una fractura. También hay una fractura en los huesos, en el maxilar superior, ¿no? El ala del maxilar superior están fracturados, entonces para eso se reconstruye, ¿no? Ahora se tiene esa facilidad de hacer una reconstrucción 3D para planificar un poco mejor la conducta quirúrgica de estos pacientes, ¿no? Porque hay que tener una conducta quirúrgica y es como cualquier luxación o como cualquier fractura de hueso, se les coloca placas, ¿no? Y a la derecha podemos ver una radiografía simple de huesos propios de la nariz, ya sea de lateral y abajo tiene una fronto nasoplaca, ¿no? Proyección de Waters para ver senos paranasales y también huesos propios de la cara, ¿no? Entonces, si ustedes ven en la parte superior derecha, ¿no? En los huesos propios de la nariz hay una solución de continuidad eh, en el dorso de la nariz, ¿no? Entonces, claramente se ve ahí una fractura. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son las causas de una insuficiencia respiratoria de causa orgánica. Ya, entonces podemos hablar, por ejemplo, de las alteraciones de la pirámide nasal. Dentro de estas alteraciones están la microrrinia, que es una nariz pequeña, como ya causa de congénito de nacimiento. Puede ser una estrechez del puente de la nariz, puede ser una nariz sencilla de montar, como puede ocurrir en una sífilis congénita, el hundimiento del cartílago triangular, ¿no? Imperforación, ya sea de los cartílagos o de las fosas, u oclusión de las narinas. Entonces, todas estas son alteraciones del canal nasal. El diagnóstico es clínico y si no se puede hacer mediante la inspección clínica de la fosa nasal, tendría que hacerse una tomografía para estudiar al paciente y dar un diagnóstico estudiando los diferentes cortes. Y el tratamiento obviamente es quirúrgico, ¿no? Quirúrgico, tratando de ver que haya una adecuada eh, restauración de este canal nasal. La insuficiencia valvular, ¿no? Por el colapso de las alas de la nariz durante la inspiración. Ustedes saben que hay un signo que es el aleteo nasal. No sé si alguna vez han visto en algún video o tal vez han visto en algún paciente, ¿no? Las alas de la nariz, justamente donde está la entrada de las fosas nasales, las narinas, ¿no? Hacen una inspiración brusca y hacen que se abra más el aleteo nasal. Entonces, cuando no hay una adecuada formación, podemos decir, de estas estructuras, una hipoplasia de los elementos condromusculares de las fosas nasales, o por algún trauma o alguna alteración, etcétera, pues entonces puede haber un colapso, es decir, no va a tener esa estructura, ¿no? Esa estructura redondeada que tiene, entonces va a alterar esa estructura y obviamente la fosa nasal, ¿no? Va a ser más pequeña, ¿no? Y al ser más pequeña, la cantidad de aire que tendría que entrar no va a ser la adecuada, entonces produce una estrechez, ¿no? Que puede ser de causa iatrogénica u otro tipo de causa traumática también puede ser, ¿no? Y el tratamiento también es cirugía reparadora, mediante una cirugía se puede hacer una cirugía estética o reparadora o reconstructiva, dependiendo de la causa, para poder volver a las dimensiones adecuadas, por decirlo así, de la fosa nasal y no tener como consecuencia una obstrucción orgánica, ¿no? Mecánica. Los traumatismos de la pirámide son fracturas de los huesos propios de la nariz, son los más frecuentes, ¿no? Entonces, siempre va a ser traumático, ya sea unilateral, bilateral o puede ser mixto. Puede ser lo primero siempre son las peleas, ¿no? Los golpes, los accidentes y las caídas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes saben, por ejemplo, cuando vienen pacientes del norte de Potosí, de donde se hace
el tinku, el ritual del tinku, ¿no? Estamos hablando del norte de Potosí, Cacachaca, ¿no? Los Laims, los Cacachacas, Macha, todos esos lugares. La mitad de los hombres tienen el tabique desviado, precisamente porque pues, se pelean, ¿no? Entonces, tienen algún grado de insuficiencia ventilatoria nasal también. La clínica puede haber, si es reciente el trauma, obviamente va a haber dolor, epistaxis, ¿no? Sangrado por la nariz, va a haber una deformidad, una obstrucción por el edema, ¿no? Inflamatorio que se está produciendo dentro del tabique, o también puede haber un hematoma, ¿no? Entonces, el tratamiento es la férula. La férula, como se realiza en cualquier fractura del brazo, ¿no? Colocan férulas o la reducción antes de los 7 días, que generalmente tendría que ser dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Porque después es más difícil, porque ya se va consolidando la luxación. Bien, entonces, como habíamos visto, las causas nasales, podemos ver en las fotografías desviaciones del tabique de la nariz por causa traumática, ¿no? Como en la parte inferior tiene una pinza el otorrino para poder acomodar bien el cartílago medial, ¿no? A su lugar, ¿no? Si es que está roto, o digo, si es que está luxado. Y en la parte superior podemos ver tomografías con corte sagital y coronal, donde se pueden observar desvíos del tabique nasal, sobre todo, ¿no? Desvíos del tabique nasal. Y en el lado derecho una fractura de los huesos propios de la nariz que aparentemente no afecta, ¿no? A la imagen no afecta, digamos que es chiquito, ¿no? Pero esa discontinuidad en la estructura, pues sí puede tener con el tiempo cierta implicancia, ¿no? Para que tenga una insuficiencia ventilatoria nasal. Hablamos también de las alteraciones intranasales. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bien. Buenas tardes, doctor. Quería hacer una pregunta. ¿Qué métodos podríamos utilizar en la insuficiencia respiratoria de causa orgánica? ¿Qué métodos podríamos utilizar? Eso quería preguntar. De ventilación. ¿Cómo métodos de ventilación? Sí, o sea, mi pregunta es si el paciente tiene insuficiencia respiratoria de causa orgánica, ¿qué Ujú. métodos y modos de ventilación mecánica podríamos utilizar en este paciente que presenta, digamos, esa insuficiencia respiratoria de causa Mm, orgánica? La causa orgánica, como han estado viendo en las anteriores explicaciones, ¿no ven? Acerca de traumatismos de la pirámide nasal, insuficiencia valvular, etcétera. Como es orgánico, el tratamiento siempre y generalmente va a ser quirúrgico, ¿ya? Va a ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque trata de arreglar esa alteración de la estructura, ya sea iatrogénica o por otra causa, para que el canal nasal sea libre y se pueda respirar, ¿no? Ahora, si es que, digamos, es una alteración muy brusca, digamos, ¿no? ¿Cómo te imaginas? Un paciente, por ejemplo, que ha tenido un trauma nasal un trauma facial en realidad, ¿no? Un trauma facial muy severo, por ejemplo, como hemos visto en este tipo de pacientes. Imagínese un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, ¿no? Y ha tenido un trauma facial muy severo, que ha destrozado la pirámide nasal, el tabique nasal, etcétera, e incluso las porciones ascendentes de los huesos maxilares. Por lo tanto, no tiene nariz, ¿no? No tiene nariz, se le va a reconstruir tal vez, pero no tiene. Entonces, en este tipo de pacientes,
si tiene un TEC asociado, porque obviamente tiene que tener un TEC asociado también, entonces habría que valorarlo para hacerle una intubación orotraqueal, ¿no? Como se hace en las unidades de terapia intensiva. Generalmente los pacientes cuando están mal de accidentes de tránsito y tienen un TEC asociado y traumas, obviamente tienen que entrar a unidades de terapia intensiva por el Glasgow que tienen, ¿no? Si un Glasgow menos de 8, menos de 7, estamos hablando de coma, entonces en ese estado crítico no puede ventilar mm, propiamente y por la causa obstructiva lo más seguro es que se le haga una intubación orotraqueal, ¿no? Y si es que está comprometido también la parte mandibular, como podemos ver aquí, ¿no? Se podría intentar, ¿no? Una intubación orotraqueal, pero si no se puede, ahí puede haber una luxación de la articulación temporomandibular o una fractura conminuta del maxilar inferior. Necesariamente tendría que hacerse una traqueostomía. Cuando hablamos de una traqueostomía, quiere decir que a nivel de la tráquea por encima de la horquilla del esternón, tendría que hacerse una incisión y colocar un tubo de ostomía, de traqueostomía a nivel de esa incisión por debajo de la laringe para que directamente la máquina ventilatoria, ¿no? De ventilación mecánica pueda respirar directamente desde ahí, ¿no? Y mientras tanto, los dos IVA se está desinflamando y se estará programando para alguna conducta quirúrgica, más o menos, ¿no? Si el paciente amerita. No sé si más o menos. Gracias, doctor. Ok, entonces sí, a veces el que se llama el trauma es un poco más severo, ¿no? Nosotros estamos hablando de traumas un poco más que comprometen solamente la parte de la pirámide, ¿no? Pero muchas veces los pacientes no llegan digamos, con solamente una fracturita, ¿no? A veces cuando son accidentes, sobre todo, hay compromisos de otras estructuras más, ¿no? Es decir, un paciente que tiene accidente de tránsito y era el chofer, ¿no? No solamente tiene TEC, trauma nasal, trauma facial, trauma nasal, también puede tener un trauma torácico, un trauma abdominal y otra fractura de miembros, digamos, ¿no? Entonces son pacientes politraumáticos de difícil manejo, ¿no? Más o menos. Bien, ¿no hay otra pregunta? Ok, entonces vamos a ver las alteraciones intranasales, ¿no? Las alteraciones intranasales, por ejemplo, tenemos al hematoma del tabique, que generalmente se dan posterior a un trauma, a un traumatismo, a un golpe, etcétera. Se localiza entre el cartílago cuadrangular y el mucopericondrio, ¿no? El cartílago cuadrangular es el cartílago que está a la mitad, ¿no? Entre las fosas nasales y es un cartílago septal que se nutre por imbibición. Ustedes saben que los cartílagos se nutren por inhibición. No hay, ustedes si cortan un cartílago no sangra, ¿no? Así que quiere decir que no tiene irrigación. Por lo tanto, la nutrición por inhibición es la característica de este tipo de estructuras. Pero al tener un traumatismo y al acumularse entre el muco periósteo, ¿no? Y el cartílago una colección de sangre, o eso es un hematoma, ¿no? Una colección de sangre por trauma, entonces no tiene este cartílago la adecuada nutrición. Por lo tanto, después de 48 horas, ¿qué es lo que queda? Va a venir una necrosis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay esa adecuada nutrición, oxigenación, etcétera, por parte de la inhibición de forma de nutrición. ¿Mm? Entonces, por eso es muy importante que este tipo de pacientes puedan ser evaluados para que, ¿qué se hace con un hematoma? Para que sean drenados. Drenados lo más rápidamente posible porque no haya una alteración. Imagínense si viene el paciente, ustedes no le revisan y no se hace el drenaje, ¿no? Entonces va a necrosar el cartílago. ¿Y un cartílago necrosado qué hace? Puede infectarse, puede descomponerse, entonces ahí ya viene ¿cómo se dice? Una alteración estructural ya como secuela, ¿no? Estructural, ¿no? Puede, no sé, tal vez caerse la nariz, deformarse un poco, ¿no?
Entonces ya es un poco más difícil. Lo que se tiene que hacer es drenar ese hematoma y colocar un a ver, tratamiento, evacuación por incisión, drenaje, ¿no? Ahí está. Y taponamiento anterior compresivo, es decir, colocar un taponamiento anterior, ¿no? Compresivo para que de la manera compresiva no vuelva a sangrar y también esté fijado un poquito esa estructura medial, no el cartílago cuadrangular. Y dentro de las complicaciones, obviamente un absceso, pus, necrosis, ya, muerte celular, ¿no? Y deformación como una complicación TAPI. Desviaciones del tabique, hay dos factores. Desarrollo disarmónico del macizo facial, clínica y los traumatismos, ¿no? Como las desviaciones del tabique. Obviamente los traumatismos ya estamos entendiendo porque son traumatismos, ¿no? Y puede haber algunos tipos de deformaciones del tabique nasal, ¿ya? Como tienen algunos síndromes congénitos que pueden de esta manera tener una desviación del tabique. Pero esto dentro, ¿no? Estamos hablando de las alteraciones intranasales. Em, Puede haber alguna deformación a nivel de las inserciones de los cartílagos o una mala, tal vez no muy adecuado crecimiento o no muy adecuado desarrollo, lo que puede provocar una deformación del tabique. Y obviamente el tratamiento es una corrección quirúrgica, ¿no? Y también hablamos de las sinequias, ¿ya? Las sinequias son adherencias fibrosas entre las estructuras de las fosas nasales. Ya, generalmente pueden ser, ustedes saben que eh, la mucosa nasal produce secreción, produce un moco, y ese moco lo vuelve como, ¿cómo diríamos? Como un poco, em, como es desbaladizo, frota, ¿no? Y no se pega, más o menos, ¿no? Pero ¿qué pasa si por alguna razón, ya sea, digamos, infecciosa, traumática, etcétera, se pierde esa capa de la capa que produce ese moco, que produce esas estructuras? Entonces cicatriza y puede cicatrizar pegándose a la estructura del otro lado, ¿no? ¿Me están entendiendo? Las dos paredes de las fosas nasales pueden pegarse. Entonces, eso es una sinequia. Provoca una adherencia fibrosa. Cuando dicen fibrosa, quiere decir una adherencia dura, ¿no? Una adherencia dura entre estructuras de fosas nasales, ¿no? Y por fusión de estas estructuras, ¿no? Que perdieron su capa epitelial posterior a traumatismos, puede haber una disminución de la luz de la fosa nasal y por lo tanto una alteración orgánica intranasal de la calidad de entrada de aire, por lo tanto disminución e insuficiencia, ¿no? El diagnóstico mediante sinoscopía. ¿Qué es la sinoscopía? Es ver por oscopía o por una cámara, ¿no? Dentro de la fosa nasal y poder ver las sinequias, ¿no? Y puede haber diferentes tipos de tratamiento con algunos medicamentos antiinflamatorios, vasoconstrictores, etcétera. Pero generalmente, como es una alteración estructural, la resección o sección quirúrgica de estas sinequias e incluso se puede colocar entre estas sinequias porque obviamente ya no es el mismo epitelio y tú cortas la sinequia, ¿no? Cortas la adherencia, pero corres el riesgo de que nuevamente pueda pegarse, ¿no? El tejido y tener otra sinequia después. Entonces, muchas veces pueden colocar láminas, ¿no? De silicona o otro tipo de pomadas, etcétera, o hacer algún taponamiento con alguna gasa un poco, como sería vaselina, etcétera, para que le dé un poco de más estructura y no se pueda después pegar o recidivar esta sinequia. Bien, entonces podemos ver en la figura una fosa nasal, ¿no? En la parte superior izquierda, como un hematoma de tabique se está viendo, ¿no? Claramente se está viendo un hematoma de tabique por las fosas, eh, en las fosas nasales están las flechas, ¿no? Abajo podemos ver un dibujo, ¿no? Está el septum nasal, cartílago cuadrangular, ¿no? Nutrición por imbibición, solamente epitelio y cartílago. Y por algún traumatismo se produce una colección de sangre entre el epitelio y el cartílago, ¿no?
que va a disminuir la irrigación y que puede producir una necrosis del cartílago. Y en las fotos de la sinoscopía, porque son fotos de sinoscopía, podemos observar una sinequia, ¿no? Como hay una adherencia entre dos estructuras intranasales, ¿no? Entonces puede producir, obviamente, una disminución de la calidad de aire por causa orgánica. Bien, ahora hablamos de los cuerpos extraños. Bueno, los cuerpos extraños, por ser la nariz, tener dos, digamos, dos fosas nasales que están al alcance de todos, ¿no? Se producen frecuentemente, ¿no? Frecuentemente hay cuerpos extraños, sobre todo en niños, ¿no? Que pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos obviamente son las semillas, también pueden ser insectos, ¿no? No sé si podría ser, no se da el caso también. Y los inorgánicos pueden ser plásticos, gomas, pilas, botones, etcétera. Todo lo que los niños tal vez pueden colocarse, ¿no? Dentro de la fosa nasal. La causa, digo, la clínica, o es una obstrucción nasal brusca, como eso va a obstruirse bruscamente, como se ha colocado o se ha metido ahí el cuerpo extraño. Y puede haber una rinosea. Por la irritación del cuerpo extraño de la mucosa nasal, obviamente va a producir más secreción, rinosea. Y si esta rinosea empieza a infectarse, pues va a ser mucopurulenta, puede ser unilateral, generalmente es unilateral, no tendría por qué ser bilateral, ¿no? Y si hay una infección por un germen, ya sea especialmente gram negativo, tendría que ser fétido, ¿no? Si no, un estrepto no te da fétido, o tendría que ser ahí fétido. Si se infecta con otro tipo de gérmenes, de la mucosa transitoria, podría sí tener alguna fetidez. El tratamiento es la extracción instrumental bajo anestesia o también puede ser manual, dependiendo de en qué lugar puede estar el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, ya sea anestesia local o anestesia general, ¿no? Y las complicaciones, una sinusitis por infección, ¿no? Contigua, ¿no? De la fosa nasal, que puede ir hacia los senos nasales, paranasales, etcétera. Una epistaxis, ¿no? Por el trauma y el sangrado, epistaxis, el impético vestibular. ¿Qué es el impético? Y periorificial. ¿Qué es el impético? ¿Nadie? ¿Es una infección bacteriana de la piel, doctor? ¿Por qué bacteria? Porque este también puede afectar lo que es a la piel y a la misma vez va a haber lo que ha dicho usted, una necrosis, entonces va a haber un proceso inflamatorio y puede llegar a esto a causar una inflamación en la piel y ahí se va a dar lo que es lo que es mm, ese proceso inflamatorio. Entonces, a la misma vez esta bacteria va a infectar. ¿Ya? Ok, sí. Doctor, ¿se Sí, da el por el Staphylococcus aureus? Staphylococcus aureus. Sí, o eso. Ya, sí, ustedes han de ver cuando tienen una lesión en la carita, por ejemplo, los niños o cualquier persona, en algún momento es la costra, ¿no? Sana y se vuelve con secreción melicérica, ¿no? Melicérica quiere decir como miel, ¿no? Eso es un impético, ¿no? Que generalmente se ha dado por estreptococos o estafilococos también, pero los estreptococos están más asociados a un pético. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando hay un cuerpo extraño puede producir una irritación dentro de la mucosa. Esta irritación, como hay irritación y como hay pérdida de la protección de la capa mucosa, entonces hay puerta abierta para que las bacterias que son propias de la flora bacteriana de la piel y de la flora o del lugar nasal puedan producir una infección, ¿no? Es decir, por ahí tenemos estrepto y estafilos que pueden producir un impético.
Por eso dice pético vestibular, el vestíbulo, y periorificial, ¿no? O sea, del orificio de las fosas nasales. Bien, entonces podemos ver en las fotografías como hay, por ejemplo, un cuerpo extraño de color verde en una fosa nasal, ¿no? Izquierda del pacientito, como están viendo con un rinoscopio, ¿no? Y también como hay un cuerpo extraño por una rinoscopía abajo, en donde ya hay con restos de alguna secreción, ¿no? El cuerpo extraño dentro de la fosa nasal por tal vez una infección. Y en la foto de abajo ustedes pueden ver cómo hay un peón de ajedrez dentro de la fosa nasal como ejemplo, ¿no? Y cómo están utilizando una sonda vesical para poder extraer. Colocaron la sonda vesical, hicieron pasar por detrás, ¿no? Inflan el globo, ¿no? Y con el globo inflado a manera de, ¿cómo sería? A manera de luego arrastrar el cuerpo extraño hacia adelante, ¿no? Quieren tratar de sacar, ¿no? Parece bien, ¿no? Pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Ustedes métanle se llama esa sonda vesical a un niño a ver de unos cuantos años, ya ves, tendrían que pelear con él, ¿no? Agasarle. Y justamente es lo que a veces pasa. Bien, también tenemos, aparte de eso, alteraciones rinofaringias, como son las hipertrofias de las vegetaciones adenoideas de los ganglios, ¿no? Entonces, ¿qué son? Es un cúmulo de folículos linfoideos ubicados en el techo de la pared posterior de la nasofaringe, como podemos ver en la figura, no se ve bien, ¿no? Nasofaringe en forma multilobulada con una especie de 7 milímetros. No sé si se puede ver en el dibujo, hay donde está la patilla, en el segundo dibujo, ahí abajo hay una hipertrofia de glándulas adenoideas, ¿no? Cuando hay la hipertrofia de estas glándulas puede producir una alteración intranasal, ¿no? Rinofaringia de causa estructural que puede producir una insuficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente por factores inmunitarios y alérgicos que predisponen a la hipertrofia y los cuadros de adenoides recidivante. Ya. Entonces, los ganglios linfáticos, ¿qué son? ¿Qué son los ganglios linfáticos? Pues son órganos, ¿no? Que están para reciclar todo lo que es la infección. Es decir, cuando hay una infección, los ganglios se hipertrofian, ¿no? Por eso las amígdalas se hipertrofian en las infecciones respiratorias agudas o los ganglios que tenemos por debajo dentro del maxilar, ¿no? También, por las infecciones odontológicas también pueden hipertrofiarse. Hipertrofia e hiperplasia. Entonces, estas vegetaciones adenoides o ganglios folículos adenoideos, en el lugar donde están también por infecciones, pueden hipertrofiarse y producir consecuentemente una insuficiencia por mal flujo, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Sinusitis a repetición acompañada de muchas veces de faringitis. Es decir, obviamente se ha inflamado, tal vez desde la niñez, ¿ya? Y se ha quedado ahí, está hipertrofiado. No es como las amígdalas. A veces las amígdalas se inflaman y se quedan grandes, están hipertrofiadas. No van a reducir más, ¿no? Tal vez con el tiempo. ¿Y eso qué provoca? Una sinusitis. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada ventilación, ¿no? Y puede producir una faringitis también. Disminución de la trompa de Eustaquio, disfunción de la trompa de Eustaquio. Es decir, en ese lugar, justamente en ese lugar, desemboca la trompa de Eustaquio, ¿no? Y si no desemboca la trompa de Eustaquio, y justamente está por el orificio de la trompa de Eustaquio, está la adenoiditis por ahí, entonces puede producir una disfunción, no tener las adecuadas presiones y obviamente una otitis media aguda, ¿no? O de repetición, que tiene varias, digamos, una vez o dos, tres veces en el año, etc. En la irritación e infecciones del árbol bronquial, los trastornos en el desarrollo del macizo facial, hipoplasia maxilar, bóveda palatina, atrésica alta y trastornos de dentición, maloclusión dentaria. Entonces, todos estos son trastornos, ¿no? Del adecuado desarrollo del macizo facial, ¿no? Y que pueden producir también con el tiempo una hipertrofia de adenoides y producir una insuficiencia. ¿Cuáles son las formas clínicas? La hipertrofia de adenoides leve o grado 1, moderado a grado 2, hipertrofia de adenoides acentuado a grado 3. En el de grado 1, las adenoides ocupan hasta el tercio
1/3 de la luz de la nasofaringe. En las del grado 2 ocupan hasta 2/3 de la luz de la nasofaringe, y el grado 3 hasta 2/3 partes, más, ¿no? De las 2/3 partes de la totalidad de la luz. ¿Cómo se diagnostica? Por rinoscopía anterior, ya, visualización de las vegetaciones. Es decir, metemos una cámara, ¿no? Como si fuera una manguerita delgada, o como si fuera, digamos, la sonda de ese niño, del peón, ¿no? Donde estaba el peón en la nariz. Una cámara por una sonda, y podemos observar qué tipo de estructuras están, o cómo se puede diagnosticar, o qué tamaño es, etc. El diagnóstico diferencial: atresia de coanas, cuerpos extraños, ¿no? Tumores en las fosas nasales, tumores en la rinofaringe, sinusitis, alergia nasal, mielo, meningoencefalocele. Y el tratamiento desde el grado 2, ¿no? El tratamiento sintomático, el retrógrado y por la hipertrofia, por descongestivos nasales, antibióticos e infecciones sobrecargadas. Es decir, cualquier alteración orgánica en cualquier tejido, pues puede producir una infección sobreagregada, ¿no? Y el grado 3 obviamente es quirúrgico, es decir, entrar, seccionar y controlar y sacar. Bien. Atresia de las coanas. Pues las atresias de las coanas son malformaciones congénitas, ¿ya? Son las más frecuentes en la nariz y las más frecuentes en los neonatos. Puede ser unilateral o bilateral, parcial o total, ósea o membranosa, ¿ya? Y suele acompañarse de otras malformaciones cardíacas y urinarias, etc. Entonces, las atresias que no ha desarrollado bien, ¿no? De las coanas, produce una obstrucción mecánica, sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Entonces, muchas veces puede pasar inadvertida en el momento de nacer, pero después de que ya tiene algunas horas el niño, ya puede presentar rinorrea persistente que aumenta flexión de la cabeza, una hiposmia, anosmia, la atresia bilateral sobre todo. Es una urgencia neonatal, porque si hay atresia, ¿qué quiere decir? Que no ha desarrollado esa coana, ese canal, ¿no? Y al no desarrollar está obstruido totalmente. Y en un neonato que recién está empezando a vivir y con sus primeras respiraciones, tener una atresia bilateral obviamente se convierte en una urgencia. ¿Por qué? Porque al tener dificultad o disfunción o insuficiencia respiratoria, ¿no? De causa nasal, los niños no pueden, los recién nacidos no pueden respirar por la boca, ¿no? Generalmente no pueden respirar, no tienen tal vez ese reflejo como los adultos un poco más desarrollado. Entonces puede venir una disnea inspiratoria, cianosis, bradicardia y muerte por asfixia. Simplemente así, ¿no? Muerte por asfixia, porque no puede respirar por la boca un niño, ¿no? Un recién nacido. ¿Cómo se diagnostica? Por sonda, por las fosas nasales que no llega a la faringe. O sea, podemos colocar una sonda, una manera de exploración, pero no llega. Instilar azul de metileno, que es un contraste, es como la violeta de genciano. Entonces coloca violeta de genciano, el azul de metileno que se utiliza, ¿no? Podemos colocarlos y para ver si pasa hacia el otro lado, ¿no? Sustancias radiopacas y después sacar una radiografía. Zinofibrofibroscopía, es decir, una cámara por la nariz, ¿no? Tomografía computarizada. Y el diagnóstico diferencial: cuerpos extraños, la sinusia, si la sinusia no es congénita, es fétide y purulento. También los cuerpos extraños producen una infección y producir, ¿no? Fetidez y pus. Los tumores, que los tumores pueden ser intranasales y pegar, obstruir la fosa nasal, y los meningoencefaloceles, ¿no? Es importante también tener en cuenta que las atresias de las coanas pueden asociarse a otras alteraciones congénitas. Y ya estamos hablando, ¿no? Alteraciones del macizo facial u otro tipo de alteraciones congénitas, como es el síndrome CHARGE, ¿no? Que es una abreviación, ¿no? De coloboma ocular, cardiopatía, atresia de coanas, CHARGE, ¿no? Retraso del crecimiento del desarrollo, hipoplasia genital y anomalías del pabellón auricular y sordea, ¿no? Entonces, generalmente puede estar acompañado de otro tipo de alteraciones, una atresia de las coanas. Bien, en el tratamiento hay que asegurar la ventilación mediante intubación orotraqueal, chupete de Goberns, adecuación a la nutrición y alimentación oroesofágica, ya, cuidado y control de los signos vitales, saturación, laboratorios, etc. Tratamientos de solo tipo perforación
perforación, no tocar y colocación de un tubo tutor en la arteria membranosa. La disección quirúrgica de las arterias óseas unitarias o bilaterales por medio de la microcirugía endoscópica. Entonces, como hay una atresia, posiblemente eso sea una especie de adherencia, entonces puede hacer el tratamiento quirúrgico. Si no, habría que estudiarlo y ver también cómo se puede ayudar, ¿no? Entonces ahí podemos ver una fotografía, ¿no? De cómo se puede colocar unos tubos, ¿no? Para separar un poco las atresias, ¿no? Y cómo es el chupete de Goberns, ¿no? El chupete de Goberns es como un chupón, ¿no? Pero es un chupón em, que es larguito y va hasta arriba, ¿no? Hasta atrás. ¿Por qué? Porque estos niños que son neonatos, si bien tienen una insuficiencia por atresia de coanas, que no han desarrollado las coanas, sino hay una permeabilidad nasal, pero no pueden respirar por la nariz, no tienen ese reflejo desarrollado. Entonces lo que hay que hacer es colocarle un chupete que sea un tubo endotraqueal en realidad, ¿no? Un tubo orotraqueal se llama, no endotraqueal. Un tubo orotraqueal para que constantemente puedas respirar por ahí. Y bueno, por último, para terminar esta insuficiencia ventilatoria nasal, vamos a hablar un poco del síndrome de apnea del sueño. Ustedes ya han debido llevar este síndrome en cardiología, se lleva y también se lleva en neumología, ¿no? El síndrome de apnea del sueño. Bueno, el síndrome de apnea del sueño es un cuadro caracterizado por somnolencia diurna excesiva, trastornos cognitivo-conceptuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios secundarios y episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Es decir, por algunas alteraciones, ya sea estructurales o inflamatorias, entonces la base de la lengua o las estructuras de la faringe, ¿no? De la nasofaringe pueden obstruirse y durante la noche tener periodos de apnea y ronquido, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que tienen ese síndrome. Se produce por una serie compleja de mecanismos que al actuar de forma combinada, potenciando y sinergizando sus efectos, conducen al fenómeno obstructivo. En la vía respiratoria superior existen estructuras carentes de soporte rígido, el espacio retropalatino y la hipofaringe, ¿no? Y como consecuencia de la hipertrofia, laxitud y redundancia conducen a la aparición de vibraciones de los ruidos, ¿no? La evolución del flujo aéreo, o sea, apnea, es decir, un ronquido, ¿no? Ustedes saben que el ronquido, pues, es el sonido que produce al vibrar las estructuras que son flácidas, ¿no? En el canal respiratorio. Los mecanismos pueden ser de manera resumida en aquellos que favorecen la colapsabilidad, alteraciones de naturaleza estructural, el aumento de la resistencia del flujo de aire en diferentes puntos de la vía superior, incremento de la presión negativa torácica por elevación diafragmática de los obesos, ¿no? Incremento de la presión negativa torácica por elevación diafragmática de los obesos. Es decir, los obesos, por ejemplo, hipoventilan, ¿no? Es decir, no tienen la adecuada expansión pulmonar. Es por eso que, digamos, operar obesos es un poco complicado por la ventilación, pero no solamente tanto en abdomen como en tórax pueden tener grasa. Si un obeso tiene grasa debajo del tejido celular subcutáneo, obviamente tiene grasa dentro del abdomen, ¿no? Y obviamente dentro de las estructuras del cuello, brazos, etcétera, aumenta la cantidad de tejido adiposo. Por lo tanto, tiene que disminuir un poco la luz o del canal respiratorio superior, lo que puede obviamente producir una apnea por colapso de estas estructuras durante el sueño. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ronquidos. ¿Qué es un ronquido? Es un ruido producido por la vibración de las paredes de la cavidad faríngea al inspirar y durante el sueño, por un aumento anormal en las resistencias de las vías aéreas superiores. Una apnea, que es la interrupción del flujo de aire de las vías respiratorias durante más de 10 segundos. Es decir, ¿no? Una apnea. Es leve si las pausas ocurren entre 10 y 20 veces por hora, moderada de 20 a 30 veces y severa si tiene más de 30 veces por hora, ¿no? Entonces, es una apnea del sueño. Bien, puede haber una hipoapnea, disminución de más del 50% del flujo aéreo respiratorio durante 10 segundos, es decir, no hay una obstrucción total, pero sí hay una disminución, ¿no? Obviamente con descenso de la saturación de oxígeno, sueño inquieto, movimiento de piernas, sueño fragmentado con despertares frecuentes, ¿no?
no duerme bien, en otras palabras, ¿no? Sueños no reparadores, somnolencia diurna, fatiga, cefalea nocturna y matutina, sequedad y odinofagia matinal. Dentro de la esfera psíquica, alteraciones de la personalidad, irritabilidad, depresión, bradipsiquia, capacidad intelectual disminuida y alteraciones de la memoria. Cardiovascular, hipertensión arterial, bradicardia, arritmia, hipertensión pulmonar, isquemia, alteraciones cerebrovasculares y renovasculares. Impotencia sexual, trastornos laborales y enuresis. Bueno, la evaluación de los factores locales, ¿no? Hay que ver las causas nasales, ¿no? Las alteraciones del macizo facial, las craniofaciales, las alteraciones del paladar, las características del paladar, el diámetro y la anatomía y la colapsabilidad que puede tener la pared del hipofaringe y factores generales. Ya hemos dicho que los gorditos, ¿no? Un índice de masa corporal, un obeso, etcétera, o que tenga algún tipo de trastorno, por ejemplo, un Cushing, que te da obesidad centrípeta, ¿no? Otro tipo de trastorno, un hipotiroidismo, ¿no? Pueden producir este tipo de obesidades en las estructuras y producir también un síndrome de apnea del sueño. Los estudios complementarios obviamente son endoscópicos, con una rinofibrolarringoscopía, ¿no? Como se puede ver en la figura, ¿no? Está colocando una cámara controlada, estamos colocando, y en la figura de atrás hay un televisor en donde se puede ver la imagen, ¿no? La imagen de todo el conducto de nasal, ¿no? Posterior al nasal y hasta tráquea, ¿no? Tráquea, bronquios, etcétera, donde llega la cámara para ver la alteración estructural que puede tener. Una zinodebito-manometría, ¿no? Que es una técnica exploratoria para estudiar objetivamente el flujo y la resistencia del pasaje aéreo en ambos fosas nasales, ¿no? La radiografía perfil cráneo facial y tomografía del macizo facial y la polisonografía. Respecto al tratamiento, las medidas higiénico-dietéticas, corregir el sobrepeso, obesidad, equilibrar las alteraciones metabólicas y hormonales. Es decir, muchas veces este tipo de pacientes tienen que ser de manejo conjunto. No solamente a veces el otorrino puede ver, porque si el otorrino solamente es digamos, nariz, ¿no? Pero la causa de del síndrome de apnea del sueño puede ser estructural, digamos, metabólica, ¿no? Entonces tiene que tener un tratamiento metabólico. Y si tiene una hipertensión asociada con complicación, también el cardiólogo, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es multidisciplinario. El CPAP, que es una presión positiva continua de la vía aérea, como pueden ver, este dispositivo que está en las figuras, presión positiva en la vía aérea, es decir, coloca cierta cantidad de oxígeno, sobre todo para evitar las complicaciones, que son obviamente todas las alteraciones, ¿no? De disminución, fatigabilidad, etcétera. Y al haber una apnea, no va a haber una adecuada hematosis, por lo tanto, puede tener incluso alteraciones neuronales, por lo tanto, falta de memoria, etcétera, en este tipo de pacientes, ¿no? Por alteración neuronal, por inadecuada cantidad de oxígeno al cerebro, en otras palabras, ¿no? Sí. Dispositivos orales, ¿no? Sus reposicionadores mandibulares, ¿no? Retenedores linguales, elevador del velo palatino, que pues son otro tipo de dispositivos para que se pueda ayudar en el colapso de estructuras. Y el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico pues depende de qué lugar, ¿no? Tenga, digamos, la alteración. Si es de causa orgánica o estructural, tal vez sí el tratamiento quirúrgico puede ayudar. Por ejemplo, si una cirugía nasal, una septumplastía, por ejemplo, turbinoplastía, sección de las sinequias, como en todo lo de las adherencias, sinusotomías, ¿no? Corrección del ala de la nariz, ¿no? Una rinoplastia funcional o una atresia coanal, ¿no? Una cirugía nasal. El anillo de Waldeyer, adenomectomía, amigdalectomía y resección de la amígdala lingual, que son todas estructuras de las adenoides que habíamos hablado de la hipofaringe, hiponasofaringe, ¿no? Entonces podrían hacerse una adenoidectomía, ¿no? Sacar los ganglios linfáticos, ¿no? El paladar y orofaringe, una ubulopalatofaringoplastia, ¿no? Si es que tal vez, ¿no? Fuera una estructura muy flácida, tal vez se puede hacer un corte y fijar, ¿no? Un corte y fijar, etcétera. Los efectos secundarios son, pues, odinofagia, dolor, ¿no? Hemorragias, edemas de flujo nasal transitorio,
insuficiencia velopalatina, estenosis, incomodidad y trastornos de dicción y del gusto. Ahí podemos observar en la cirugía, ¿no? Una adenoidectomía, ¿no? Los adenoides, cómo se puede sacar con una pinza, con una anestesia, un bajalenguas apretando hacia abajo y alcanzando la estructura, ¿no? Tal vez cómo se puede entrar para las amígdalas abajo, jalar con una pinza y colocando bien la anatomía, localizar la cápsula y sacar también. Bien, y con eso estaríamos terminando el tema. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Creo que no hay preguntas, ¿no? Bien, entonces, no sé si ya tienen su cronograma de exámenes del segundo parcial. Si ya están dando exámenes del segundo parcial. Sí, doctor. Algunas materias también se está programando como aviso de esta semana, Sí, pero ya estamos dando exámenes, doctor. ya. Entonces, el jueves 11 de agosto, ¿no? Sí, doctor. Sí, como le comentaba, doc, el jueves estamos en el día 0, tal vez el sábado 3. Sí, el jueves 11 de agosto para que yo me dé, digamos, el tiempo de calificar el 2, el 13, ¿no? Ya, Y el 14 se tienen que doctor. entregar las notas, ¿no? Entonces, el jueves 11 de agosto, vamos a ver la hora. Yo creo que va a ser, digamos, igual por la tarde, 4 de la tarde. El examen va a ser escrito Ya, como la está bien, doctor. anterior en un aula, ¿no? Está bien, ¿no? Ya, está bien, doctor. Sí, sí. Ya, entonces tal vez la siguiente semana vamos a pasar 2 temas más, un tema y tal vez o les voy a enviar una clase grabada, no sé cómo vamos a hacer, pero 2 temas más para poder habilitar el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, está bien. Ya. Ahora, respecto a las prácticas, no sé si te pueden hacer llegar los 30 grupos son, ¿no? 30 grupos directamente sus historias clínicas. No hay tiempo para defender y poder calificar. Entonces, directamente Ya, sus historias clínicas, ¿ya? Ese es un trabajo grupal. y su artículo de venta. Sí, ese es el trabajo grupal y el trabajo individual es semiología de la nariz, ¿no? Que tendrían que hacer a mano. Ya, está bien, doctor. Ese es el trabajo individual que tendrían que entregártelo yo creo que antes del examen, ¿no? El examen Ya, semiológico de sí, las sí, fosas nasales y los senos paranasales, ¿no? Trabajo ya, está bien, individual. doctor. Ya, Listo. Eso sería todo. ya, listo, doctor, en eso quedamos. Ya, muy bien. Entonces, lo que están apurados. Entonces, hasta la siguiente clase, compañeros y alumnos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta Hasta luego, doctor. luego. Hasta luego.